Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 191. Rey Dragón Bigote de Jinsen vs Dutiechuan. Montaña de madera gigante del Rey Dragón. Este es el pico de montaña más alto e imponente de todo el bosque de los 1000 picos. Tiene una altura de 1000 sang, elevándose entre el cielo y la tierra, erosionada por los vientos y las lluvias, erosionada por el tiempo. Cuando empezó a inclinarse, el mundo entero pareció perder el equilibrio en un instante. La columna vertebral de la montaña era recta como un corte de cuchillo, los acantilados eran escarpados, los precipicios accidentados, y cada roca y grieta de la montaña acumulaba años de construcción. Además de las rocas, había decenas de miles de templos en la montaña, grandes y pequeños. Los pequeños eran simplemente nichos, los grandes cubrían 100 acres, agrupados alrededor del centro de la ladera de la montaña como un cinturón gigante. Sin embargo, todo este esplendor no pudo resistir las fuerzas repentinas del destino y los estragos salvajes de la guerra. ¡Boom! La base de la montaña fue atravesada directamente por país llano corriente de hierro, y toda la montaña se derrumbó con una fuerza de miles de millones de libras y se estrelló contra el suelo. El fuerte y estruendoso sonido era ensordecedor y llenaba el cielo y la tierra. El polvo levantado por los fuertes vientos se elevó cientos de san de altura, como una espesa capa de niebla negra, que casi envolvía todo el cielo. El polvo en el aire se extendió por kilómetros, cubriéndolo todo. El espacio entre el cielo y la tierra se volvió de un amarillo apagado, incluso el brillo del sol se oscureció en ese momento. El derrumbe de la montaña arrastró innumerables rocas y montones de tierra, el suelo quedó inundado de polvo y escombros, seguido de un deslizamiento de tierra furioso. Enormes cantidades de tierra, arena y vegetación rodaron como aguas de inundación, produciendo numerosos golpes sordos en los valles. Las montañas y la vegetación circundantes, originalmente exuberantes, se redujeron a nada ante este desastre devastador. Grupos de árboles fueron derribados, destrozados, cayeron como paja bajo el feroz impacto del derrumbe de la montaña. Las rocas agrietadas, en millones de casos, cayeron del cielo como una tormenta, cada impacto helaba hasta los huesos. Cada piedra que caía provocaba una tormenta, levantando polvo y miles de fragmentos esparcidos por todas partes. Las montañas cercanas se sacudían violentamente y algunos picos unidos también se derrumbaban o se partían por la mitad. ¡Boom, boom, boom! Otra serie de rugidos atronadores sacudieron intensamente la tierra en un radio de 100 millas. El perfil de la montaña ya no estaba intacto, las rocas se amontonaban, cubriendo por completo los valles y los bosques. El aire estaba cargado de un olor a tierra y polvo, insoportablemente asfixiante. Sin embargo, en medio de este polvo y escombros, el ejército principal de blindados pesados aún marchaba orgullosamente hacia adelante, su carga incesante por un momento. «Aplasta la montaña de madera gigante del Rey Dragón», ordenó Dutiechuan con frialdad. Aunque la montaña de madera gigante del Rey Dragón se había derrumbado, innumerables templos del Rey Dragón en ella estallaron en luz divina, cubriendo la montaña con capas de protección. Así, los picos circundantes sufrieron mucho, pero la montaña de madera gigante del Rey Dragón se mantuvo relativamente intacta. Al menos en las diversas facetas que no chocaron con el suelo, se mantuvo prácticamente intacta. Bajo la orden del comandante, la moral de innumerables soldados de armadura pesada hirvió, unidos como uno solo, cargando hacia su objetivo. Si realmente se les permitiera precipitarse, la montaña de madera gigante del Rey Dragón no sería capaz de resistirlo. En este momento crítico, el Rey Dragón Bigote de Jinsen no tuvo más opción que hacer un movimiento. Innumerables bigotes de Jinsen estallan a través de la tierra, haciendo caso omiso del sacrificio, llevando a cabo continuamente un ataque envolvente. Aunque los bigotes de Jinsen eran poderosos, País Llano Corriente de Hierro era como una entidad completa, sin mostrar signos de colapso a corto plazo. Al ver que el país plano del Arroyo de Hierro estaba a punto de arrasar con la montaña de madera gigante del Rey Dragón. En ese momento, una presión inmensamente poderosa se extendió de repente, oscureciendo ligeramente el cielo, el aire se rasgó por una fuerza tremenda y todos los cultivadores casi se saltaron un latido,
sintiendo un miedo inexplicable y una sensación de crisis. De repente el suelo se hinchó. Unos momentos después, la superficie explotó de repente y el enorme cuerpo del rey dragón de bigotes de ginseng atravesó la tierra. Su cabeza de dragón, robusta como una montaña, era como una fortaleza. Sus ojos de dragón eran de color naranja dorado, emitiendo una fuerza opresiva aterradora, sentida por cualquiera mientras su imponente furia rugía. El grueso cuerpo del dragón, carente de escamas metálicas y no tan ágil y delgado como los miembros normales del clan dragón, parecía en cambio hinchado y voluminoso. Miles de bigotes de dragón, desgarrando el aire, danzaban salvajemente en el aire. Una ola de aire ondulante se elevó a su alrededor, barriendo en todas direcciones. El cuerpo del rey dragón bigote de ginseng continuó elevándose, de pie orgullosamente en medio del campo de batalla. Su enorme cuerpo de dragón imponía una inmensa presión, como si pudiera oscurecer los cielos y la tierra. Roar. Abrió la boca y exhaló un aliento de dragón de color marrón amarillento. Gran aliento de tierra. El aliento de dragón del nivel espíritu transformador, que lleva un aterrador poder del elemento tierra, golpeó directamente al país plano del arroyo de hierro. Incluyendo a Ninsu, innumerables soldados gimieron a la vez, sintiendo una fuerza pesada sin igual golpearlos abruptamente. El torrente de hierro oscuro se detuvo, provocando miles de ondas que se extendieron rápidamente alrededor de aquellas partes alcanzadas por el aliento del dragón. Y todos esos soldados de armadura pesada que fueron alcanzados directamente por el aliento de dragón se convirtieron en estatuas de piedra y luego se desmoronaron en los más finos granos de tierra. Dutichuan y los demás ya se habían retirado de la línea del frente. Al ver esta escena, sus pupilas se contrajeron. La fuerza del país de la planicie del arroyo de hierro ya había alcanzado el nivel espiritual transformador. Ahora su moral era como un arco iris, elevando su poder de combate al nivel espiritual transformador más alto. Aún así, fue derribado por el 30% de sus fuerzas de un solo golpe por el rey dragón bigote de ginseng. Dutichuan no actuó para mantener el ejército principal, en lugar de eso desarrolló el arte militar. Sostenía una espada afilada y la agitaba para producir una luz brillante. Arte militar, tensa el arco y carga la ballesta. Esgrima filo de los 10.000 sang. Esgrima una espada en la garganta. Un movimiento que fusionaba el arte militar y la esgrima, este fue el golpe de máxima potencia de Dutichuan. Capítulo 191, Rey Dragón Bigote de ginseng vs Dutichuan 2. La luz de la espada parecía lenta, pero en realidad era increíblemente rápida. Golpeó la verdadera forma del rey dragón de bigotes de ginseng casi instantáneamente. Con un aullido de dolor, aunque el rey dragón de bigotes de ginseng giró su cabeza de dragón en el momento crítico para evitar el punto vital, todavía había una enorme herida de espada en su cuello. El golpe de Dutichuan casi había cortado una gran porción del cuello del rey dragón de bigotes de ginseng. La sangre de dragón de color amarillo terroso brotó como una cascada. Dondequiera que fluía la sangre de dragón, se solidificaba rápidamente y formaba costras, curando rápidamente las heridas en el cuello. A pesar de la grave herida, en ese momento el rey dragón de bigotes de ginseng mostró su formidable poder curativo en su verdadera forma. El rey dragón de bigotes de ginseng jadeó en busca de aire y una vez más exhaló un gran aliento Kun. Dutichuan todavía decidió no proteger al ejército principal y lanzó un segundo rayo de luz de espada, atacando con toda su fuerza nuevamente. Auge. El ejército principal de armadura pesada disminuyó aún más, perdiendo una 10ª parte de sus tropas en un instante. La mejora del arte militar se disipó y las pesadas sombras del flujo de hierro oscuro colapsaron repentinamente. Innumerables soldados quedaron reducidos a sus verdaderas formas, cayendo al suelo entre gemidos y gritos llenos de dolor. Todos resultaron heridos, algunos resultaron gravemente heridos y murieron en el lugar. Una nueva y horrible herida apareció en el cuerpo del rey dragón bigote de ginseng. Dutichuan casi lo partió por la mitad a la altura de la cintura. «Mueran», rugió Dutichuan, separándose de las tropas y saltando a la refriega. Levantó su espada en alto y la dejó caer sobre la cabeza. El aura del rey dragón de bigotes de ginseng era ahora menos de la mitad de lo que había sido, mientras se reclinaba ferozmente hacia atrás, con innumerables bigotes de ginseng aferrándose a la montaña de madera gigante del rey dragón. Dojo nido del dragón de la tierra. En un instante,
El campo de batalla en un radio de 100 millas fue invadido, convirtiéndose en un mundo de color amarillo terroso. El suelo se agitó y se hinchó mientras innumerables dragones hechos de piedra y tierra convergían y estallaban desde la superficie de la tierra, cargando hacia la pequeña figura de Du Tiechuan. Du Tiechuan quería volar, pero rápidamente fue succionado al suelo. La gravedad de esta pieza de dojo cambió según los caprichos del rey dragón de bigotes de ginseng, apuntando a Du Tiechuan. A Du Tiechuan no solo le resultaba difícil moverse, sino que incluso acciones como levantar la mano o hablar se sentían restringidas por una fuerza inmensa e invisible, lo que las hacía muy extenuantes. Du Tiechuan resopló fríamente y no se sorprendió. El país de Liangzhou había recopilado durante mucho tiempo información que detallaba la fuerza del rey dragón de bigotes de ginseng. Originalmente era un cultivador demonio, y su verdadera forma era extremadamente poderosa. Se había convertido en la deidad nativa del bosque de los 1000 picos, disfrutaba de ofrendas de incienso y poseía un dojo, lo que lo hacía aún más formidable. Du Tiechuan sacó el sello del comandante y arrojó una ficha: sal y lucha. Con su orden, la insignia militar estalló de repente con una luz cegadora. La luz se disipó por completo en el momento siguiente, y una enorme bestia demonio apareció de la nada, del tamaño de una pequeña colina. La bestia nacional del nivel espiritual transformador, tejón de 2 cabezas. Medía 9 metros de largo y unos 6 metros de alto hasta los hombros. Tenía 2 cabezas, una a la izquierda y otra a la derecha, ambas con colmillos enormes que brillaban con frialdad. Su grueso cuello estaba recubierto de carne, con músculos tensos como una luna creciente. Sus 4 extremidades eran como 4 poderosas columnas, cada garra actuaba como una afilada pinza de acero, con uñas de aproximadamente 30 centímetros de largo y tan afiladas que podían atravesar fácilmente una armadura de acero. Su cola era increíblemente gruesa, de unos 6 metros de largo, y en el extremo tenía púas que parecían cientos de lanzas largas convergiendo entre sí. En cuanto el tejón de 2 cabezas fue liberado, se lanzó de inmediato a la batalla. Una cabeza escupía fuego, la otra escarcha, apuntando a la verdadera forma del rey dragón bigote de ginseng, carbonizando su cuerpo izquierdo y congelando el derecho. Boom, boom, boom. Du Tiechuan, el tejón de 2 cabezas, y el cuerpo principal del rey dragón de bigotes de ginseng se enfrentaron en el combate más feroz. Nadie se atrevió a unirse a la batalla en este dojo. Las consecuencias obligaron a todos los cultivadores del nivel del alma naciente a mantener la distancia. Con la doble mejora de poder militar y poder nacional, Du Tiechuan luchó contra el rey dragón bigote de ginseng, quien se beneficiaba de la poderosa ventaja geográfica del dojo. Desde el principio, sus ataques se llevaron a cabo con el máximo esfuerzo. Cada movimiento apuntaba a puntos vitales, con una potencia extenuante. Si un golpe pudiera matar, no habría segundo. El tejón bicéfalo aulló de dolor y cayó rápidamente, gravemente herido. Aunque tenía la mejora del poder nacional, su capacidad de combate general no estaba al nivel de Du Tiechuan o el rey dragón de bigotes de ginseng. Incluso dentro del nivel del espíritu transformador, había disparidades. Arte demoníaco, bigote de dragón que une el cielo. Artes divinas, prisión divina del rey dragón. Habilidad del dios demonio, dragón del abismo enterrando vida. En el dojo, 10.000 bigotes de ginseng se transformaron en numerosos talismanes. Los talismanes se unían continuamente, formando cadenas que unían a Du Tiechuan. Por un momento, Du Tiechuan fue como un pequeño mosquito atrapado en una enorme telaraña. Du Tiechuan resopló fríamente, empapado en sangre, reuniendo su fuerza restante para asestar el golpe final. Manejo de la espada, y de espada de corte celestial. Manejo de la espada, espada verde trueno. Arte militar. Formación de batalla taoísta de los soldados celestiales. Arte militar, estrategia de ciudad vacía. Su de espada se elevó hacia el cielo, unido a rayos azules. El de Gani estalló a su alrededor, transformándose en 36 daoístas soldados celestiales, formando rápidamente una formación de batalla a su alrededor. Finalmente, las 3 fuerzas se fusionaron bajo el arte militar de la estrategia de la ciudad vacía, transformándose en una espada de la familia militar, el rebanado atronador de los soldados celestiales. ¡Boom! El trueno rugió, cortando innumerables cadenas de talismán. Los bigotes de ginseng se quebraron,
derramando la sangre de dragón de color amarillo terroso por el cielo. La luz de la espada semitransparente golpeó el cuerpo principal del rey dragón de bigotes de ginseng, provocando una explosión catastrófica interna. En el acto, el rey dragón bigote de ginseng fue abierto con un agujero enorme y su cuerpo de dragón fue prácticamente cortado en dos. Su cuerpo de dragón fue dañado en innumerables lugares. El hilo de espada afilado del dao del soldado salió disparado de los cientos de miles de heridas. Con un aullido triste, el rey dragón de bigotes de ginseng se transformó en una luz amarilla y huyó a la tierra. En el cuerpo de Du Tiechuan aún persistían más de una docena de cadenas de talismán, lo que no le dejó tiempo para perseguirlas. Solo pudo atacar una vez más, destrozando el dojo del rey dragón de bigotes de ginseng. Cuando el dojo se derrumbó, otro rugido agonizante del rey dragón emanó desde las profundidades del subsuelo. El rugido se desvaneció rápidamente, indicando que el rey dragón estaba excavando más y más profundo. ¡Ganamos! ¡Hemos triunfado! ¡Rápido, retírate! ¡Rápido, retírate! El ejército del país Lianzú vitoreó al unísono, mientras que las fuerzas aliadas del bosque de los 1000 picos se retiraron sin luchar, incluidos algunos cultivadores del nivel del alma naciente, todos con expresiones feas y corazones presos del pánico. Innumerables miradas de admiración se dirigieron hacia Du Tiechuan. Este general superior de nivel espiritual transformador, con un rostro de hierro y una expresión determinada, arrastró más de una docena de cadenas de talismán, flotando sobre el campo de batalla. Ordenó en voz alta la construcción de un campamento militar allí mismo. Más de 40 maestros de matriz flotaron en el aire, agitando los talismanes en sus manos. Una multitud de talismanes cayeron como gotas de lluvia. Rayos de luz se entrelazaron en el aire, consolidándose rápidamente en una gigantesca matriz tridimensional. La matriz cubría cientos de acres, de una magnificencia profunda. Luego, más de 60 refinadores de artefactos metieron la mano en sus bolsillos y sacaron materiales del tesoro semiacabados que ya habían refinado. Lanzaron los materiales del tesoro a la matriz, haciendo coincidir cada punto de luz o rayo, llenando el pie de la matriz, el ojo de la matriz y otros lugares con varios tesoros mágicos, armas y banderas militares. Pronto la matriz pasó de vacío a real, convirtiéndose en un campamento militar masivo. Se llama campamento, pero parecía una pequeña fortaleza. El cuerpo principal de la fortaleza estaba hecho de madera cangai, piedra de escultura divina y hierro quinchen. Todo su cuerpo se acercaba a un tono bronce, solemne y respetuoso. Había muchas torres de vigilancia en los bordes de la fortaleza, con banderas militares ondeando en las murallas de la ciudad. En el interior había numerosos barracones, así como espacios abiertos y campos de instrucción. En el mismo centro se encontraba el salón del comandante, con pilares de cobre rojo alrededor del salón tallados con los 4 símbolos de la tortuga negra, el dragón azul, el tigre blanco y el pájaro vermellón, de porte majestuoso. Du Tiechuan aterrizó en el salón del comandante y arrojó varias fichas militares. Las puertas de la fortaleza se abrieron por los 4 lados, desatando una poderosa fuerza de succión, atrayendo al ejército principal de armadura pesada según los símbolos de las fichas militares y ordenándolos cuidadosamente en el interior. Los maestros de matriz continuaron estableciendo defensas. Primero, dispusieron una formación de marea de soldados vía y alrededor de la pequeña fortaleza. Luego, en el círculo central, instalaron una red de truenos bloqueando el cielo. Finalmente, en la capa exterior, construyeron una formación de escudo volador luna gris, tanto ofensiva como defensiva. Las 3 capas de matrices se complementaban entre sí, formando una barrera defensiva completa sin puntos ciegos. Una vez instaladas las matrices, se activaron con éxito. Los cultivadores responsables de la logística salieron de la ciudad para limpiar el campo de batalla. Du Tiechuan convocó a todos los generales principales al salón del comandante. Tosió varias veces, escupiendo sangre abiertamente, y dijo directamente: luché a muerte contra el rey dragón bigote de ginseng, ambos resultamos gravemente heridos. Debo recuperarme activamente para lograr una pronta recuperación. Debes barrer activamente los distintos picos, hacer todo lo posible para eliminar a los seguidores del rey dragón, destruir las montañas y los templos, y cortar su fuente de incienso. Solo así, poco a poco, acumulando ventajas, podremos cosechar la victoria final.
Los generales principales se miraron unos a otros y la sala quedó en silencio por un momento. Con una burla, Dutiechuan anunció inmediatamente que las siguientes batallas incluirían premios al mérito, promociones y fortunas. Los generales estaban muy motivados y acordaron al unísono. Capítulo 192. Bigote de dragón de Jinsen. Los principales campamentos del ejército del país de Lianzhou. Campamento de los 3 generales, Campamento Flor Roja, Campamento Jade Blanco. A cada unidad militar se le asignó su propio campamento. Gritos dolorosos resonaron en cada campamento. Todos los soldados estaban lanzando el mismo hechizo para eliminar la técnica de armadura de piel de hierro de sus cuerpos. La técnica de la armadura de piel de hierro es una habilidad demoníaca, apresurada en su práctica y, por lo tanto, plagada de infinitos peligros acechantes. Ahora, sin fuerzas enemigas que los presionaran, era la oportunidad perfecta para eliminar esta técnica demoníaca. El intendente proporcionó el líquido espiritual y las píldoras de elixir justo a tiempo. Estas últimas empaparon a los cultivadores, aflojando considerablemente el vínculo entre su cuerpo y la armadura. Las píldoras de elixir se clasificaron en 7 tipos, y al tomarlas como un conjunto completo, aumentaban significativamente la probabilidad de eliminar la habilidad demoníaca, reducían el dolor de los cultivadores y preservaban su poder de combate al máximo tras la eliminación. Sin las píldoras de elixir, no solo era probable que la eliminación fallara, sino que incluso si tenía éxito, uno caería en un largo periodo de debilidad. Obviamente, esto era algo que los soldados no querían ver. La batalla principal ya había terminado en victoria, y aunque el rey dragón de bigotes de Jinsen todavía estaba vivo, estaba claro que había sido derrotado, probablemente con heridas incluso más graves que las de Dutiechuan. Todos sabían que el periodo que se avecinaba sería una gran oportunidad para que todas las unidades militares se dispersaran desde este campamento como centro y atacaran en todas partes, para recolectar méritos de guerra. Después de haber pagado un precio tan alto y haber afrontado riesgos incomparables para llegar a este punto, ahora espero recolectar una gran cantidad de méritos de guerra y posiblemente ser victorioso y recompensado con rangos y un legado después de la guerra. En ese momento, nadie quería escatimar en estos gastos y debilitarse durante un largo periodo y ver cómo su fuerza de combate disminuía, disminuyendo los méritos de guerra que podían obtener. Por lo tanto, a pesar del alto precio del líquido espiritual y las píldoras de elixir, la gran mayoría de los soldados tomaron la iniciativa y los compraron. Campamento de los 3 generales. Sangay presidía la escena, apoyando a grupos de cultivadores mientras se sumergían en líquido espiritual y tomaban píldoras de elixir, quitando continuamente la armadura que había crecido en sus cuerpos. Los costos de estos líquidos espirituales y píldoras de elixir, naturalmente, vinieron todos de Ningzuo. Liuer y Wang Hong estaban en un profundo retiro en sus respectivas viviendas. La participación en la estrategia de los soldados de la llanura del flujo de hierro los había beneficiado enormemente, inspirándoles conocimientos profundos y enseñándoles mucho. Así, aprovechando este periodo de descanso y recuperación, inmediatamente entraron en retiro para reflexionar y comprender la experiencia. Ningzuo no fue la excepción. Sin embargo, su cultivo en el Dao del soldado era muy inferior al de Liu, Wan, Sang y otros cultivadores. Después de un día y medio de profundo espíritu meditativo, Ningzuo no solo tuvo una comprensión más profunda de la estrategia de los soldados de la llanura de flujo de hierro, sino que también adquirió una visión más profunda de la habilidad de retorno heroico. El progreso de este último fue obviamente más útil para Ningzuo que el del primero. San Lintong era igual. Aunque estaba prácticamente oculto dentro del dragón mecánico, también contaba como un semiparticipante. Con su extraordinaria comprensión, también obtuvo muchas ganancias. Pero el alcance de sus ganancias fue mucho menor que el de alguien como Ningzuo, que tenía experiencia de primera mano. Ningzuo abrió lentamente los ojos, finalizando oficialmente esta sesión de profunda reflexión. Nunca pensé que la guerra pudiera ser tan divertida, dijo San Lintong con emoción y pesar. Si hubiera sabido que era así, yo también me habría unido al ejército. Ningzuo, por otro lado, tenía el sentimiento opuesto. Es aterrador. Más de 2000 de nuestras fuerzas principales murieron. Aunque la estrategia de los soldados de la llanura del flujo de hierro es poderosa y arrasa con todo, avanzando hasta el cuartel general del enemigo. Como participante, luché con un entusiasmo desbordante, sin dejarme amedrentar por la muerte.
pero al reflexionar sobre ello ahora, me siento muy pequeño e impotente, con miedo. Al final, solo soy uno de los muchos soldados. El hecho de que sobreviviera fue pura suerte. El aliento de dragón del rey dragón simplemente no me alcanzó. Después de una pausa, Ninsuo miró su anillo mecánico. Aunque el anillo puede enviar advertencias, en medio de la batalla, bajo el estado de la estrategia de los soldados de la llanura de flujo de hierro, no pude cambiar fácilmente mi posición. Entonces, incluso si el anillo mecánico me hubiera advertido, habría sido inútil. San Lintong gruñó en señal de acuerdo. Por supuesto, así es. Pequeño Suo, deberías pensarlo. Solo somos cultivadores del establecimiento de la fundación. Comparados con los seres del nivel espiritual transformador, ni siquiera somos hormigas en su presencia. Sin embargo, con la ayuda del arte militar y el poder nacional, podemos unirnos y liberar colectivamente el poder de combate del nivel espiritual transformador. Lograr esto ya es bastante notable. ¿Querer garantizar la vida y la seguridad además de eso, no es pedir demasiado? Ninsuo guardó silencio por un momento, luego apretó los puños. En cualquier caso, después de esta batalla, he decidido cuidarme mejor y participar menos en guerras que cedan mi capacidad. Debería concentrarme en mejorar mi nivel de cultivo. San Lintong inmediatamente estuvo de acuerdo con este pensamiento. Al día siguiente. Detente ahí, este bigote de dragón de ginseng pertenece a nuestro ejército. Tus cultivadores son demasiado despreciables, atreviéndose a arrebatárselo mientras nuestras tropas estaban exhaustas. Dos generales del nivel núcleo dorado discutieron en voz alta. Son tus hombres los que han sufrido grandes pérdidas y ya se han retirado del campo de batalla. Mi ejército solo intervino entonces. Según tu lógica, mientras camines por el campo de batalla y te enfrentes a cada bigote de dragón de ginseng y luego te retires, ¿todos estos bigotes de dragón de ginseng deberían ser tuyos? Su discusión se hizo cada vez más fuerte, atrayendo la atención de muchos. Al final, ambos fueron convocados por un cultivador a la mansión del comandante. Los soldados del campamento de los tres generales estaban cada vez más inquietos. La gran batalla había terminado y los ganadores estaban, por supuesto, del lado del país de Liangsu. Pero antes, la fuerza principal del ejército estaba involucrada en construir campamentos, establecer defensas, permitir que las tropas recuperaran el aliento y disipar la técnica de la armadura de piel de hierro, por lo que les quedaba poca energía para limpiar el campo de batalla. En el campo de batalla quedó abandonada una enorme fortuna. Los bigotes de ginseng, la sangre de dragón y demás que el rey dragón de bigotes de ginseng había perdido durante la batalla eran materiales mágicos. Aunque solo el cuerpo principal del rey dragón de bigotes de ginseng estaba al nivel del espíritu transformador, los bigotes de ginseng que quedaron en el campo de batalla eran al menos del nivel del núcleo dorado. Misterios del inmortal titiritero. Capítulo 651, capítulo 192, Whisky de dragón de ginseng-2. Y la esgrima, el arte militar, etc., liberados por Du Tiechuan, también dejaron una profunda huella en el campo de batalla. Incluso los rastros por sí solos podrían ofrecer información sobre los secretos de su cultivo, proporcionando mucha inspiración a aquellos con un alto nivel de comprensión. Actualmente, la mayoría de los soldados todavía se están recuperando, sus cuerpos están débiles y su poder de combate es bajo. Sin embargo, los generales del nivel núcleo dorado no están incluidos en esta categoría, pueden salir primero del campamento para hurgar en el campo de batalla. Ninsuo comprendió rápidamente la situación actual. Orden militar, limpia el campo de batalla. Poco después de resolver las disputas entre los dos generales del núcleo dorado, se emitió una orden militar a todo el ejército desde la mansión del comandante. El contenido de la orden militar era muy simple. Los logros se medirían por la cantidad de botín de guerra recolectado. Todo el botín pertenece al país de Liangsu y ningún soldado u oficial puede conservarlo para uso personal. Si se descubrieran, serían tratados por la ley militar. Después de revisar las reglas de intercambio asociadas, Ninsuo también sintió que su corazón se conmovía. Según la orden militar, en este periodo, todas mis hazañas militares pueden intercambiarse por los suministros militares correspondientes. Incluso si no está disponible en los suministros militares, puedo informarlo inmediatamente. Luego,
la capital real del país de Liangsu organizará periódicamente el transporte de suministros y escoltará las recompensas. Esa tarde, Ninsuo siguió a Liu Er y Sangei, abandonó el campamento principal del ejército y entró en el campo de batalla anterior. El campo de batalla era vasto y la montaña más cercana estaba a varios kilómetros de distancia. Además, casi todas las montañas cercanas resultaron dañadas. Algunos se rompieron a mitad de camino, algunos picos se estrellaron contra otras montañas y algunos quedaron con solo una parte de su base. Numerosas rocas grandes y pequeñas cubrían casi todo el campo de batalla, mezcladas con masas de restos vegetales, así como cadáveres y restos de animales y cultivadores. Después de tantos días, estos cuerpos ya habían comenzado a pudrirse y apestar, llenando el campo de batalla con un ligero olor a descomposición. Sin embargo, mientras soplara la brisa de la montaña, dispersaría el hedor, permitiendo a los cultivadores que ingresaban al campo respirar aire fresco. No solo eso, sino que también había una gran zona cerca de Dragon King Giant Wood Mountain. El suelo de esta zona era de color marrón amarillento, aunque desigual, era tierra amarilla fértil en comparación con montones de rocas, y también había muchos agujeros. En cuanto a Dragon King Giant Wood Mountain, su estructura se vio afectada por la gran batalla anterior, dejando solo el 60% intacto. Esta parte restante todavía estaba envuelta en luz divina, protegiéndola. Liu Er y otros cultivadores del núcleo dorado mantuvieron la distancia con cautela. Quién sabe si los restos de Dragon King Giant Wood Mountain aún podrían desatar un ejército. Por supuesto, a menos que aparezca el rey dragón Whiske de Jinsen, es difícil cambiar la situación general aquí. Ninsuo, Liu Er y Sangei navegaron por el campo de batalla y rápidamente vieron un bigote de dragón de Jinsen, enraizado entre los escombros, parecido a una gran pitón de color amarillo tierra, flácida en el suelo. Pero, cuando sintió la presencia de Ninsuo y los demás, inmediatamente se animó. Todo el cuerpo se mantuvo erguido, alcanzando hasta 18 metros, con su aura orgullosa, poseyendo la fuerza del nivel del núcleo dorado y aún conservando la esencia del nivel de transformación de la divinidad. Liu Er tomó la iniciativa, empuñando la espada Xuanwang, desplegando arte militar y mejorando. Se acercó de forma proactiva y lanzó consecutivamente 2 hechizos, ambos mejorando su defensa. ¡Ban! 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 El bigote del dragón de Jinsen golpeó a Liu Er, produciendo una serie de golpes sordos. Todo el cuerpo de Liu Er estaba envuelto en una luz amarilla, su defensa era fuerte, pero pronto fue golpeado contra la pila de rocas. Liu Er defendió y lanzó simultáneamente sus movimientos ofensivos. Después de un momento, regresó al lado de Sangei y Ninsuo, respirando con dificultad y ligeramente fatigado. Había medido las capacidades del bigote de dragón de Jinsen. Este bigote de dragón de Jinsen era mucho más largo de lo que les resultaba evidente. La mayor parte de su cuerpo fue atravesado por las piedras y enraizado en el suelo, extrayendo nutrientes para sostenerse. El bigote de dragón de Jinsen en sí no tenía muchas tácticas ofensivas, sino que se basaba principalmente en golpear, barrer y enredar. Pero cada uno de sus golpes fue contundente y pesado, sus reflejos extremadamente agudos e incluso cultivadores de cuerpos como Liu Er tuvieron dificultades para acercarse. El factor más crítico fue la capacidad de regeneración del bigote de dragón de Jinsen. Su capacidad de regeneración era extremadamente fuerte. Muchas de las heridas que Liu Er había infligido sanaron en cuestión de momentos. Cortar y cosechar un bigote de dragón de Jinsen así no es nada fácil, exclamó Liu Er, sintiendo el desafío. Sangei se frotó las manos de entusiasmo. No importa, hagámoslo. Impulsivo por naturaleza, inmediatamente blandió su lanza de serpiente negra y cargó hacia adelante para atacar con el bigote del dragón de Jinsen. Poseía a Python Senyu, dotado celestialmente, y practicaba la técnica del cielo de ondas negras. Juntos, estos hicieron que su fuerza fuera cada vez más feroz cuanto más luchaba. De repente, el bigote del dragón de Jinsen y la lanza de serpiente negra de Sangei se vieron envueltos en combate, y ambos bandos resultaron difíciles de separar. A los ojos de Liu Er, que reflejaban la batalla, si continúa así, incluso si el tercer hermano gana y corta el bigote del dragón de Jinsen, estará muy exhausto. Aquí, el consumo no fue solo de maná de Sangei, fuerza física, durabilidad del arma, etc., sino también del bigote de dragón de Jinsen. Los 3 habían venido aquí para limpiar el campo de batalla. Pero continuar con un combate tan feroz,
Incluso si finalmente capturaran el bigote del dragón de ginseng, debido a la intensa lucha, agotaría enormemente su esencia, reduciendo significativamente su calidad. En tal situación, solo podemos confiar en ti. El estratega Liuer sonrió levemente y miró hacia Ninsuo. Debes tener una manera, ¿verdad? Aunque Ninsuo era solo un cultivador del establecimiento de la fundación, su capacidad de combate excedía con creces a la de la mayoría de los cultivadores del núcleo dorado, y Liuer lo había tratado durante mucho tiempo como a un igual. Y desde que se conocieron, Ninsuo siempre había actuado de manera impresionante, lo que hacía que Liuer tuviera mucha confianza en él. Ninsuo había estado usando su sentido divino para observar el bigote del dragón de ginseng, empleando también algunos hechizos para detectarlo. Déjame intentarlo primero. Contacto 2. Misterios del inmortal titiritero. Capítulo 652, capítulo 192, Whisky de dragón de ginseng-3. Ninsuo lanzó una técnica de elemento dorado, cortando profundamente la pila de escombros, apuntando a la mitad inferior del bigote del dragón de ginseng. El oro vence a la madera. Sin embargo, la técnica del elemento dorado de Ninsuo era solo del nivel de establecimiento de la fundación, mientras que el bigote del dragón de ginseng frente a él era del nivel del núcleo dorado, e incluso tenía una hebra de aura divina de transformación de la divinidad. Esto dio como resultado que la técnica del elemento dorado solo causara algunos rayones superficiales en su superficie. Un suspiro después, sanó por completo. Ninsuo mantuvo la calma, simplemente estaba probando el hechizo. Luego, lanzó casi 10 hechizos diferentes en rápida sucesión, cubriendo el espectro de los 5 elementos de metal, madera, agua, fuego y tierra. Liuer observó desde un lado y quedó secretamente asombrado, elogiando en voz alta. Estratega, ¿podría ser que su familia se especialice en la magia de los 5 elementos? Los hechizos que lanzas, casi nunca he visto ninguno de ellos. Esto me da curiosidad, ¿cuántos hechizos de 5 elementos has dominado? Ninsuo sonrió levemente, pero no reveló la verdad sobre la creación de hechizos sobre la marcha y simplemente dijo que los elogios de Liuer eran indebidos. Liuer meneó la cabeza y suspiró, estratega, eres demasiado modesto. Mientras conversaba, Ninsuo no detuvo sus acciones. Lo he descubierto. Un momento después, detuvo los movimientos de sus manos, mostrando una ligera sonrisa llena de una sensación de logro. Luego lanzó 3 hechizos seguidos, atributo de fuego, elemento oro y elemento tierra. Después de que estos hechizos fueron lanzados por turno, el bigote del dragón de ginseng se sacudió violentamente, sus movimientos se endurecieron y su fuerza de combate disminuyó considerablemente. Las pupilas de Liuer se contrajeron ligeramente, un temblor en su corazón, aunque estos son solo 3 hechizos de nivel de establecimiento de la fundación. Tienen un efecto tan restrictivo en un bigote de dragón de ginseng de nivel de núcleo dorado. Ninsuo. Con una expresión solemne en su rostro, los ojos de Liuer reflejaban el rostro joven de Ninsuo con túnicas blancas. En su corazón creía firmemente, con el tiempo, Ninsuo seguramente brillará espectacularmente. Solo su dominio de la magia de los 5 elementos significa un futuro ilimitado para él. Después de ser inmovilizado, el bigote de dragón de ginseng ya no era tan feroz y valiente como antes. Al final, Sandei blandió su punta de lanza y la derribó. Liuer aprovechó la oportunidad para actuar y lanzó un hechizo para sellar el bigote del dragón de ginseng. ¿Cuánto valdría un material tan valioso en el mercado? Sandei preguntó emocionado. Liuer no estaba muy seguro. Ninsuo, acariciándose la barbilla, estimó una cifra, aproximadamente 300.000 piedras espirituales de grado medio. Liuer y Sandei parecían sorprendidos y luego rápidamente se emocionaron. Liuer, ¿qué también temía la pobreza?, preguntó, ¿tanto? Ninsuo asintió, principalmente porque este es tan largo que su tamaño es sustancial. Además, tiene el renombre del rey dragón bigote de ginseng, tal vez cuando se revenda a lugares lejanos, podría alcanzar un precio aún más alto. Sin embargo, eliminar la voluntad residual dentro del bigote del dragón de ginseng costaría una considerable suma de dinero. La expresión emocionada de Liuer retrocedió ligeramente y asintió suavemente. De hecho, el dragón bigote de ginseng no solo es el rey del nivel de transformación de la divinidad, sino que también ha tomado el camino del Tao divino.
La voluntad de los dioses suele ser muy obstinada y persistente. Sangei luego suspiró lamentablemente. Es una lástima, ninguno de estos bigotes de dragón de ginseng es nuestro para reclamarlos, todos tienen que ser entregados. Liuer lo consoló, intercambiarlos por méritos militares y luego intercambiar esos méritos por suministros militares es más adecuado para nosotros. Sangei negó con la cabeza. Operar por méritos militares definitivamente significaría el precio de mercado más bajo. Yo, el viejo Sang, ni siquiera necesito pensar para saber esto. La expresión de Ninsuo mostró un ligero cambio. Liuer miró a Ninsuo, estratega. Según nuestro acuerdo anterior, el campamento de los 3 generales tiene derecho al 30% del botín del campo de batalla, que es todo suyo. Y esta vez también se pueden intercambiar méritos militares. Es vergonzoso, recién ahora hemos comenzado a pagarte. Ninsuo se rió y agitó la mano. General, no necesita tomárselo en serio, ya me conoce. Liuer se rió de buena gana. Conocer al estratega es una fortuna en mi vida. Sangei también se rió y agregó, comparto el mismo sentimiento. Durante un rato el ambiente fue relajado y alegre. Después de Liu y Sang, Ninsuo tomó 2 bigotes de dragón de ginseng más, y ya era mediodía. Después de que Ninsuo les pasó cuidadosamente algunos hechizos recién creados a Liu y Sang, les informó a la pareja que saldría a explorar por su cuenta. Dado el estatus excepcional de Ninsuo dentro del campamento de los 3 generales, Sangei no tuvo objeciones, mientras que Liuer le ordenó a Ninsuo que fuera extremadamente cauteloso. Cuando entró en el dragón viajero de 10.000 li, Salintón no podía esperar para decir, date prisa, es hora de que aparezca el viejo monstruo de piedra. Misterios del inmortal titiritero. Capítulo 653. Capítulo 193. Esquema de transformación de la divinidad. Bosque de los 1000 picos. Campamento delantero del ejército de la Alianza. Alto. Chen Lingfeng agarró a 2 cultivadores que intentaban escabullirse e interrogó duramente. ¿También vas a buscar botín de guerra? Los 2 que fueron atrapados se pusieron nerviosos por un momento y luego sus expresiones se volvieron duras. Uno de ellos lo negó directamente, por supuesto que no. Vamos a explorar el campo de batalla y buscar oportunidades para atacar a los otros ejércitos que vienen del país de Lianzhou. El otro dijo, Chen Lingfeng, no tienes pruebas, deja de hacer acusaciones infundadas. Chen Lingfeng se burló y estaba a punto de hablar. En ese momento, la figura de un cultivador parecía una pintura de tinta empapada en papel, solidificándose rápidamente y convirtiéndose en un elegante cultivador del alma naciente. Al ver a este cultivador del alma naciente, los 2 cultivadores bloqueados por Chen Lingfeng no pudieron evitar mostrar una expresión tensa. División del ejército Lu, uno de ellos saludó. El otro apretó los dientes y dijo, Gran maestro de cuevas Lu, los 2 estamos a punto de lanzar un ataque, pero Chen Lingfeng nos está deteniendo, ¿estás aquí para evitar que peleemos también? Chen Lingfeng, al ver que ambos echaban la culpa, se puso furioso al instante. Bastardos. Luontu, sin embargo, extendió la mano para detenerlo, luego sonrió y miró a los 2 saliendo del campamento. Puede seguir adelante y tomar acción. Chen Lingfeng miró fijamente, división del ejército Lu, ¿cómo se puede permitir esto? Este ya es el 7º grupo que intenta irse. Si no lo detienes, no quedará nadie para gestionar el campamento. Luontu sonrió levemente y meneó la cabeza lentamente, Lord Long solo valora darme consejos. Nunca tuve la intención de imponer órdenes a otros. Todos aquí son parte del bosque de los 1000 picos, ya sean amigos lejanos o vecinos cercanos. Dado que Lord Long no ha dado ninguna orden para contener a todos, ¿por qué complicar las cosas ahora? Estas palabras hicieron que los 2 cultivadores respiraran aliviados y elogiaran a Luontu, reiterando su intención de ir a la batalla. Luontu no tenía ningún interés en escuchar sus mentiras y los despidió. Los 2 abandonaron el campamento inmediatamente. Chen Lingfeng miró sus espaldas salientes, con los ojos helados, apuesto a que esos 2 seguramente irán al campo de batalla a buscar botín de guerra. Luontu permaneció en silencio, sonriendo. Chen Lingfeng estaba furioso, si Lord Long regresa y ve que la mayoría de nuestros fuertes guerreros se han escapado, ¿cómo explicamos eso? Luontu se rió, cálmate, cálmate. Chen Lingfeng meneó la cabeza repetidamente,
sin querer decir más, y se giró para irse. Los ojos de Luontu brillaron mientras se alejaba lentamente del campamento y subía a una colina cercana. Las montañas distantes yacían silenciosas, sus crestas onduladas y superpuestas, capas de vegetación bañadas por el suave resplandor de la luz del sol. El viento de la montaña rozaba ligeramente las hojas y, de vez en cuando, algunos gorriones revoloteaban por el bosque, rompiendo el silencio fugaz. Respiró profundamente. El aire de la montaña era fresco pero llevaba un rastro de opresión inexplicable. En la mente de Luontu, surgieron escenas de la gran batalla de hace 6 días. La feroz batalla entre Jensen Wesker Dragon King y Du Tiechuan quedó profundamente grabada en su corazón. Los ojos de Luontu brillaron. La pequeña derrota del rey dragón Whiske de Jensen no rompió la alianza, pero hizo que los corazones de la gente vacilaran. Algunos han comenzado a buscar sus propios caminos. Muchos cultivadores corrían el riesgo de colarse en el campo de batalla para buscar botín, cada uno buscando mejorar su fortuna. Está bien cuando las cosas van bien, pero en el momento en que enfrentamos la adversidad, el defecto de la desunión y los deseos egoístas dentro de la alianza se hacen evidentes. En ese momento apareció una figura en silencio. El extraño se inclinó ante Luontu y comenzó a informar sobre la información que había reunido. Luontu frunció ligeramente el ceño después de escuchar el informe. ¿Aún no hay rastro del viejo monstruo en piedra? El cultivador que informó parecía avergonzado y afirmó que su equipo de docenas había estado investigando y buscando a fondo, pero Old Monster en Stone parecía haber desaparecido en el aire, sin dejar rastro alguno. Luontu asintió levemente y despidió al cultivador que informó: regrese y continúe la investigación. De nuevo solo, permaneció en la cima de la colina. Un penetrante viento de montaña pasó rozando su tenso rostro. Su mirada estaba fija en un trozo de nubes que flotaban sobre las montañas lejanas, perdido en sus pensamientos. Los movimientos erráticos del viejo monstruo de piedra son los más problemáticos. Él está en el nivel del espíritu transformador, la variable más grande en esta batalla. ¿Aparecerá a continuación en el campo de batalla? Basándose en sus acciones recientes, numerosos tesoros de Transforming Spirit Lavo han quedado en el campo de batalla. Esta debe ser una gran tentación para Old Monster en Stone. Cuando Luontu regresó al campamento, vio a los cultivadores fantasmas gemelos, Havenshroud y Earth Ash, alardeando de sus hallazgos. Nos colamos en el campo de batalla y recogimos bastantes bigotes de dragón de ginseng. Mira, esta sangre de dragón de ginseng es extremadamente rara, cada gota es un ingrediente excelente para hacer pastillas curativas. El cultivador fantasma vestido de blanco Tianxuan y el cultivador fantasma vestido de negro Earth Ash estaban mostrando su botín frente a los otros guerreros. Al ver esta escena, Luontu inmediatamente entró en la carpa de discusión. Sonrió levemente. Compañeros cultivadores de la secta devoradora de almas, habéis venido a anunciar algo especial. Por favor, habla abiertamente. Quizás podamos cooperar. Otros cultivadores, al ver a Luontu, sonrieron o asintieron en señal de saludo. Al comienzo de la formación del ejército de la Alianza, fue Luontu quien reclutó gente. Durante los conflictos, a menudo ideaba estrategias que lograban resultados. Justo ahora, al no escuchar a Chen Linfeng y dejar que los dos cultivadores se fueran a buscar botín, se había ganado la buena voluntad de muchos. Havenshroud y Earth Ash asintieron levemente hacia Luontu, teniendo una buena impresión de él también. Los dos cultivadores fantasmas intercambiaron una mirada. Ersas, más impulsivo por naturaleza, dijo: Lu, eres directo. Nosotros también seremos directos. Misterios del inmortal titiritero. Capítulo 654, capítulo 193, esquema de transformación de la divinidad-2. Ersas narró la situación específica, provocando inmediatamente un alboroto. ¿Escuché mal? ¿Es realmente la sangre luminosa del corazón? Este es uno de los tipos de sangre del corazón de los cultivadores de demonios del elemento tierra. Dejado atrás por el rey dragón Whiske de ginseng, debe estar en el nivel del espíritu transformador. No solo hay sangre luminosa del corazón, sino que también hay suelo de pared de raíz de ginseng. Este suelo es extremadamente fértil, lleno de fuerza vital, una base perfecta para las plantas espirituales. ¿Pero qué es ese enorme talismán con forma de dragón que mencionó el fantasma vestido de blanco?
Un anciano con profundos conocimientos disipó la duda, debería ser el texto del buque dragón. Esta vez, el enemigo desplegó el arte militar de Iron Stream Plains, consumiendo mucho. Dutichuan no dudó en invocar las venas del dragón del país Lianzú para impulsar la plataforma del desfile. Por lo tanto, Iron Stream Plains lleva naturalmente el poder de las venas del dragón. Dutichuan y su fuerza principal de armadura pesada, avanzando implacablemente, significa que las venas del dragón están logrando simultáneamente un progreso significativo. Especialmente en sus enfrentamientos con el Rey Dragón, el poder de las venas del dragón se derrama continuamente, erosionando el entorno circundante, dejando atrás el texto del recipiente dragón. Por supuesto, solo quedan partes del texto en el campo de batalla, cada una de ellas una runa con forma de dragón. En el camino por donde pasó la fuerza principal, también debe haber runas con forma de dragón ocultas. Debemos encontrar estas runas y separarlas de las venas terrestres del bosque de los 1000 picos. Aunque el bosque de los 1000 picos es parte del territorio del país de Lianzú, el país de Lianzú siempre ha carecido de control sobre él, debido a que las montañas, ríos, etc. están ocupados por dioses locales y no integrados en las venas de los dragones nacionales. Las runas de la vena del dragón forman el texto del vaso del dragón. Una vez que el texto esté marcado y se infiltre en las montañas y ríos del bosque de los 1000 picos, disminuirá la autoridad y el poder de los dioses locales, absorbiendo eventualmente todo el bosque como parte de sí mismo. Numerosos cultivadores parecían solemnes y, al escuchar la explicación, expresaron su deseo de contribuir al bosque de los 1000 picos e inmediatamente fueron a buscar las runas de vena de dragón. El entusiasmo de todos se encendió por completo, ya que las runas de vena de dragón también eran tesoros raros de gran valor y uso único. Pronto, un gran grupo de cultivadores abandonó el campamento y salió corriendo del mismo. El rostro de Chen Lingfeng se volvió blanco de ira. Luonto observó cómo las espaldas de los fantasmas gemelos del cielo y la tierra se marchaban rápidamente, con los ojos profundos. Chen Lingfeng transmitió pensamientos con sentido divino. Luonto, ahora las personas restantes tienen menos de 10 años. Cuando Lord Long regrese, responderás a sus preguntas. Luonto sonrió y aplaudió suavemente. Señores, a continuación, hablemos de atacar a las tropas que le siguieron posteriormente en el país de Lianzú. Actualmente, las principales fuerzas de blindaje pesado del país de Lianzú están ocupadas quitando su blindaje de carne de hierro, en la fase de recuperación. Las fuerzas posteriores del país de Lianzú son aquellas que no cumplieron con los estándares de selección y fueron eliminadas. Necesitamos aniquilar esta fuerza por completo. Si les permitimos reagruparse, sería nuestro incumplimiento del deber. La propuesta de Luontu recibió la aprobación total de los cultivadores restantes. Casi todas estas personas eran cultivadores bárbaros. En comparación con aquellos practicantes malvados y poco convencionales que corrían hacia el bosque de los 1000 picos desde afuera para esconderse del desastre, y los cultivadores de demonios de espíritu libre, los principales habitantes locales del bosque eran cultivadores bárbaros. Los dioses adorados por los bárbaros también son firmes defensores del bosque, ocupando sus montañas y aguas. Este grupo es la columna vertebral más leal y confiable. Sin embargo, incluso si podemos aniquilar las tropas posteriores, será solo un asunto menor. La verdadera clave de esta gran guerra sigue siendo la contienda por la transformación de la divinidad. Viejo monstruo de piedra, depende de tus acciones. Luontu tenía una comprensión clara y profunda de la situación. Al borde del campo de batalla de la gran guerra. El dragón mecánico se encogió pequeño, escondido entre densas copas de árboles. Salintón sacó con entusiasmo el cadáver del viejo monstruo de piedra. A continuación, es nuestro turno de actuar. Sin embargo, en el momento siguiente, el dedo de Ninsuo sintió dolor. Anillo mecánico. Ninsuo se horrorizó instantáneamente. La fuerza de contracción del anillo mecánico no tenía precedentes, casi parecía que le rompería los huesos de los dedos. Espera. Ninsuo gritó inmediatamente, deteniendo a San Lengtong. Salintón lo miró confundido y vio a Ninsuo levantar la mano. El anillo mecánico apretó el dedo de Ninsuo de forma deformada. Salintón y Ninsuo no solo eran amigos de toda la vida sino que, naturalmente, conocían los detalles del anillo mecánico. Sus pupilas se estrecharon instantáneamente, especulando, el anillo mecánico nos está advirtiendo,
diciéndonos que si continuamos con esta acción sufriremos una grave desgracia? Ninsuo miró el anillo mecánico. Creo que es más prudente no mudarse más como el viejo monstruo de piedra. Aparentemente sintiendo el cambio de opinión de Ninsuo, el anillo mecánico volvió instantáneamente a la normalidad. El rostro de Sun Lengtang se volvió solemne y ya no bromeaba. Sus pensamientos captaron animadamente el punto crucial. Oh, lo entiendo. Lo que ocurrió anteriormente en la montaña Beacon probablemente se haya filtrado. Ese hueso del dios malvado del vacío es una existencia más encubierta, habiendo estado almacenado allí durante años sin que nadie supiera este secreto. Por lo tanto, el viejo monstruo de piedra sería evaluado como una existencia de nivel espiritual transformador. Ninsuo asintió y continuó. Originalmente, la campaña en el bosque de los 1000 picos era simplemente el concurso de transformación de la divinidad entre el rey dragón Whiske de Jinsen y Dutiechuan. La bestia nacional Transforming Spirit Level, el tejón de doble cabeza, había demostrado en batallas anteriores que no era el factor clave. Entonces, el viejo monstruo en piedra, un cultivador de demonios de nivel espiritual transformador que se encuentra afuera, se ha convertido en una existencia cautelosa para ambos lados. Salinton suspiró. El viejo monstruo de piedra y el rey dragón Whiske de Jinsen tienen orígenes similares. Además, el primero es ampliamente conocido por tragarse fragmentos de Dividing Treasure Rock. Si desempeñamos el papel y nos precipitamos al campo de batalla, podríamos ser atacados uno tras otro por Dutiechuan y el rey dragón Whiske de Jinsen. Con esta conversación, ambos Sannin estallaron en un sudor frío. En ese caso, aunque la batalla anterior entre Dutiechuan y el rey dragón del Whiske de Jinsen fue feroz, con sangre en cada movimiento, ambos aún se contuvieron. Después de todo, también siempre estaban protegiendo contra el viejo monstruo de piedra. La fuga del rey dragón Whiske de Jinsen, ¿hubo algún elemento de actuación en ella? Además, Dutiechuan construyó un enorme campamento militar después de la batalla, luego anunció su aislamiento para recuperarse y dio órdenes ocasionalmente. ¿Él también estaba esperando una oportunidad? Ninsuo y Sanlinton se miraron, sin palabras por un momento. Momentos después, Ninsuo regresó obedientemente al lado de Liuer y Sangei, cosechando Jinsen Dragon Whisker con ellos. Pasaron 3 días así. Sangre de dragón, qué gran charco de sangre de dragón de Jinsen. Bajo una pila de escombros, Luo Ziwei utilizó Earth Escape Skill, perforando con gran entusiasmo. Era un cultivador de demonios, que sostenía un bastón de 5 secciones y era competente en magia de elementos terrestres. Incluso antes de que Heaven and Earth Twin Ghosts declarara que había tesoros escondidos en el campo de batalla, ya se había infiltrado sigilosamente para extraer beneficios. La sangre del dragón de Jinsen, de color amarillo tierra, se filtró profundamente bajo tierra, empapando una piedra e irradiando un suave resplandor de tesoro desde su superficie. Incluso la dura fractura de la piedra se volvió flexible, incluso ligeramente elástica. Luo Ziwei disipó la técnica de escape a la tierra, a punto de extender la mano y tomarla. De repente, una luz helada atravesó capas de escombros y lo alcanzó a la velocidad del rayo. Luo Ziwei no tuvo tiempo de reaccionar y quedó congelado en el lugar. Sus ojos muy abiertos y su expresión aterrorizada se congelaron en su rostro, completamente envueltos por gruesas capas de hielo. Luz de congelación rápida beaming. En el borde del campamento militar, la fría luz de una torre de vigilancia se atenuó lentamente. Hace un momento, un rayo de luz blanca salió disparado desde su parte superior, congelando el cultivador del núcleo dorado Luo Ziwei. Por un momento, los cultivadores dentro y fuera del campamento fueron sacudidos, lanzando miradas inquisitivas. A continuación, un hilo de llama hizo un bucle en el aire y perforó ágilmente los escombros. Pronto, el miserable grito de un cultivador resonó antes de ser quemado vivo. Li fuego de muerte y separación. Este feroz ataque se desató desde otra torre de vigilancia. Los cultivadores reaccionaron con alboroto. Los aterrorizados cultivadores del bosque de los 1000 picos huyeron frenéticamente utilizando diversos métodos. Los rayos blancos se dispararon uno tras otro. Al mismo tiempo, hilos de llamas giraban en el aire, persiguiendo y cazando enemigos. Muchos cultivadores de Thousand Peak Forest pagaron con sus vidas su codicia. Esa noche, Dutiechuan, al recibir el informe de guerra, frunció el ceño. A él no le importaron estos resultados.
La verdadera clave todavía está en el viejo monstruo de piedra. Si no aparece, es inútil. Dutiechuan tosió 2 veces, expulsando sangre de color amarillo tierra. Agitó la manga y cerró por completo la puerta de la habitación secreta. Después de haberse estancado durante tanto tiempo sin sacar a relucir al viejo monstruo de piedra, Dutiechuan decidió darse por vencido y comenzó a sanar seriamente. Misterios del inmortal titiritero. C655-194. Serpiente molinera de escamas doradas. Un valle montañoso. Todos los soldados, escuchen las órdenes, formen la formación cubo de hierro. Sudalí se paró bajo la bandera del general, invocando tácticas militares. Táctica militar, la velocidad es esencial. Con esta táctica militar, la velocidad del campamento bárbaro y demonio aumentó inmediatamente en más del doble. Sin embargo, el tiempo para formar el conjunto de batalla no disminuyó mucho, y muchos incluso corrieron por error a las posiciones equivocadas debido a que no se adaptaron a la aceleración repentina, lo que provocó errores de coordinación. Tal como decía la inteligencia, el nivel de entrenamiento del campamento bárbaro y demonio es el peor. Ja ja ja. Hermanos, golpeadlos fuerte. Si no eliminamos a estas tropas aisladas hoy, cuando se unan, seremos nosotros los que estaremos en la mira. Los cultivadores, principalmente cultivadores bárbaros con algunos cultivadores demoníacos como apoyo, aparecían con frecuencia en las montañas y los bosques, lanzando varios hechizos y centrando sus ataques en el campamento bárbaro y demonio. Grandes piedras rodantes del tamaño de volteretas cayeron con la ladera de la montaña, destrozando a los soldados del campamento bárbaro y demonio, provocando heridas en la cabeza y derramamiento de sangre. Las agujas venenosas, tan finas como el pelo de vaca e imposibles de defender, ocasionalmente hacían que los soldados cayeran al suelo, echando espuma por la boca, convulsionando y muriendo. De repente, las vides brotaron del suelo, estrangulando a los soldados desprevenidos en el lugar. Después de que el campamento bárbaro y demonio perdiera cientos de vidas, finalmente formaron la formación cubo de hierro. En el momento en que el conjunto de batalla tuvo éxito, la defensa de todo el ejército aumentó considerablemente, convirtiendo su precaria situación en seguridad. Un carruaje invisible avanzaba a toda velocidad por el cielo. El conductor, al ver la batalla a continuación entre el campamento bárbaro y demonio y los cultivadores indígenas del bosque de los 1000 picos, inmediatamente transmitió sus pensamientos a la gente dentro del carruaje. Señor, nuestro ejército de abajo está en desventaja, ¿deberíamos intervenir para ayudar? A juzgar por la fuerza de varios cultivadores en el carruaje, su intervención definitivamente revertiría toda la situación. Pero Sao 11, la columna vertebral del grupo, resopló fríamente: Sudalí es un hombre inútil. No es solo que el campamento bárbaro y demonio carezca de entrenamiento. El punto clave es que formó directamente la formación Iron Bucket, convirtiéndolos en patos sentados. ¡Qué ridículo! Si hubiera formado un conjunto de batalla ofensivo, las fuerzas opuestas serían simplemente soldados dispersos. Sin ejército, ¿cómo podrían resistir? Sudalí se metió en este lío, ¿por qué deberíamos ir a salvarlo? Lo más importante ahora es que me apresure a ir al campamento de primera línea y me haga cargo de la situación. El comandante Du está gravemente herido y recluido. Como supervisor militar designado personalmente por el monarca, debo apresurarme a tomar el mando. La eliminación de estas tropas tiene sus razones. Una vez que llegue al campamento, naturalmente podré lograr que la fuerza principal tome esto en serio y envíe tropas para ayudar. Esa es la decisión que debe tomar un general. Vamos. El conductor sintió desdén en su corazón pero mantuvo una expresión respetuosa. Como usted ordena, señor. Campamento de primera línea del país de Lianzhou. Ninsuo regresó a su residencia y se sumergió en el dragón mecánico, jugueteando con diversos materiales alrededor de 3 plataformas mecánicas. En la mesa del taller 9 de Xuanduan, se procesaron rápidamente trozos de plata azul con corriente eléctrica para formar cables metálicos flexibles de plata. Cada alambre de plata brillaba ocasionalmente con luz eléctrica. Ninsuo guardó los cables de plata de la luz eléctrica y sacó Dragon Scale Gold. Con la palma presionada contra la mesa del taller 9 de Xuanduan, la operaba continuamente. Cada pieza de Dragon Scale Gold fue tallada en formas de gancho muy afiladas. Cada corte hizo que la curvatura y el filo de los ganchos fueran perfectos.
Después de elaborar cientos de piezas, Ninsuo las inspeccionó y asintió satisfecho. Si tuviera que procesar cada una individualmente, tomaría al menos 3 días y 3 noches, y los productos finales tendrían muchos defectos. Estos, sin embargo, son perfectos. Luego, Ninsuo eliminó una gran cantidad de orbes mitad muertos mitad vivos. Chen Cha. La mirada de Ninsuo se volvió ligeramente borrosa, recordando al amable hombre que recordaba. Los orbes mitad muertos mitad vivos fueron la creación original de Chen Cha. Utilizando como base los patrones de matriz del ermitaño de escala blanca, combinados con su propia experiencia y un repentino momento de inspiración, diseñó estos componentes mecánicos. Se utiliza principalmente en articulaciones. Cada orbe tenía 2 lados, uno negro intenso y otro blanco puro. El lado negro tenía el carácter de muerte, el lado blanco tenía el carácter de vida. Cuando el orbe giraba hacia el lado blanco, la articulación se movía libremente. Cuando el orbe giraba hacia el lado negro, la parte de la articulación se bloqueaba en consecuencia. Los orbes también tenían una conexión oculta. Si un cultivador grabara patrones de matriz en el componente mecánico principal, se podrían formar una o más matrices funcionales. De vuelta en Fire Prosemen Emoro Seri, las cuentas de madera que Chen Cha le proporcionó a Ninsuo eran de muy baja calidad. Los orbes que Ninsuo estaba usando ahora fueron hechos especialmente por él, alcanzando el nivel Golden Core. Ninsuo trabajó diligentemente, usando estos orbes mitad muertos mitad vivos como base, envolviendo y tirando con cables eléctricos ligeros de plata, construyendo un cuerpo de serpiente hecho de red metálica. Luego cubrió la malla metálica con las escamas hechas de Dragon Scale Gold. De esta manera tomó forma un prototipo de artefacto mecánico. Luego, Ninsuo utilizó su sentido divino, maná y herramientas mecánicas para procesarlo aún más. Por ejemplo, añadir talismanes, montar formaciones, etc. Más de 2 horas después, una creación mecánica parecida a una serpiente dorada yacía silenciosamente sobre la superficie de la plataforma mecánica. Bestia mecánica, serpiente sierra de escamas doradas. Esta serpiente mecánica brillaba con luz dorada, pareciendo muy delicada. Su cuerpo estaba cubierto de escamas afiladas parecidas a sierras. Cuando su boca se abría, un par de colmillos en forma de gancho podían extenderse. Ninsuo intentó activarlo y vio a la serpiente de sierra de escala dorada deslizarse de manera flexible y natural sobre la superficie de la plataforma mecánica. Ninsuo sacó un tocón de hierro de un árbol. La serpiente de sierra de escamas doradas se lanzó hacia adelante de repente, dejando una veta dorada en la visión de Ninsuo. Su cuerpo se extendía y se enrollaba alrededor del tocón del árbol de hierro. Técnica mecánica, matar con sierra a escala dorada. Ninsuo activó esta técnica mecánica creada por él mismo, y las escamas de la serpiente de sierra de escamas doradas se levantaron verticalmente, incrustándose en el tocón del árbol de hierro. Contacto 2.